Listo, Guillito. Vale. Muy buenas noches a todos los amigos que se conectan a Hoja de Ruta y a quienes se conectan a www.hojaderuta.org. También para que escuchen los audios de esta entrevista que también, este análisis más que entrevista, se retransmitirá en las diferentes horas acá en Hoja de Ruta Radio. El día de mañana se retransmitirá a partir de las 10 de la mañana para que estén atentos y puedan escuchar nuevamente este análisis. Muchísimas gracias a todas las personas que nos saludan, que ya están conectados en Facebook Live. Pedimos nuevamente las disculpas necesarias por la demora, pero nuevamente recalcarles que el tráfico en Quito cuando suele llover se vuelve demasiado pesado. Y darle la bienvenida al doctor Augusto Tandazo para tratar algunos temas que son de la coyuntura política y del análisis también del doctor Tandazo. Vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Aquí a las órdenes, preparándonos para algo que estoy planteando. Hoy en un medio de comunicación que tuve una entrevista dije algo que me parece que en el Ecuador deberíamos declarar todo el año el Día de los Inocentes, no solo el 28 de diciembre. Así es, doctor, sí. Porque hay mucha ingenuidad y candor. La gente consume muchos mitos, muchas ruedas de molino, las ingiere, y para eso estamos, para enfrentar la verdad. Así nos digan que somos odiadores y que no nos alineamos con un proyecto que no es nuestro, pero de eso ya vamos a hablar. Ya hemos de hablar, doctor, eso más adelante. Lo que quisiera preguntarle, y es lo que ha pasado en esta semana, es que hay un informe de la CIDH sobre el tema de los... ¿Qué es la CIDH? La CIDH es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, para que lo entiendan los amigos. Sí, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice que pone en duda el famoso paso voluntario, porque hay unas contradicciones ahí que dicen que nunca pidieron permiso los colegas del comercio, otros dicen que sí, dicen que les secuestraron y que les asesinaron en el Ecuador, acá dicen que es en Colombia. Bueno, hay una maraña ahí de cosas, pero está clarito el informe de la CIDH, y en especial lo que dice el canciller, ¿no? Que en Colombia se dio el secuestro de los periodistas. A ver, quisiera que la ciudadanía me escuche con atención lo que voy a decir. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Esto se discutió durante algunas reuniones en las que participó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la presencia de todas las partes involucradas. Uh-huh. Los familiares de los periodistas, la Fiscalía de Colombia, la gente del Ecuador. Justamente presidió este tipo de reuniones la que hoy es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese momento tenía otro tipo de funciones. Y en esa oportunidad, de manera clara, cuando hubo una especie de confrontación sobre los hechos y una confrontación también jurídica, la gente de Colombia aclararon de manera diáfana, incluso con un comunicado que está publicado en la audiencia, lo presentaron en las diapositivas de la audiencia que se llevó a cabo, una audiencia absolutamente formal. Y ahí presentaron un comunicado del gobierno ecuatoriano, que ese comunicado resuelve todas las dudas. Y el comunicado del gobierno ecuatoriano dice que el gobierno ecuatoriano lamenta el secuestro de los periodistas que se dio en el sitio de Mataje, provincia de Esmeraldas, que allí se dio el secuestro. Uh-huh. Y entonces ahora parece con que no ha sido el secuestro acá, y que cruzaron de forma voluntaria a Colombia, y que allá se dio el secuestro. No, señor. Hay el comunicado del gobierno. Entonces, bueno, ya vamos a llegar al colmo de que el gobierno se pronuncia de esa manera y ahora ya no existe ese comunicado, entonces. Claro, algo así es lo que nos dan a entender, ¿no? ¿Pero por qué? Porque de alguna manera ellos se van dando cuenta que es un tema
grave, en donde van a tener que asumir algún tipo de responsabilidad de cualquier género. Los gobiernos o del Ecuador y Colombia, o de Colombia solamente. Entonces, como que el canciller dijo, aquí yo me voy a hacer el quite, me paso el toro con una muleta. Esto no es conmigo. Esto no es conmigo, cuando hubo ese comunicado. Pero esto ha sido un trabajo de investigación muy profesional que lo hizo el equipo de seguimiento especial, que se llama ESE, Equipo de Seguimiento Especial, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, dentro de esta audiencia, y esto yo estoy, como veo que todavía sigue el tema, y que la gente, y esto lo publiqué en algún momento en el Facebook, pero ya es más de un año que lo publiqué. Entonces, como vuelve a saltar este petardo, este enfrentamiento entre el gobierno y el canciller del gobierno de Moreno y los familiares de los periodistas del comercio, del diario El Comercio, que fueron asesinados, justamente estoy pensando ver si el viernes lo subo a las redes sociales. ¿Por qué lo digo el viernes? Porque mañana voy a estar fuera de la ciudad atendiendo 2 entrevistas, 2 conferencias que tengo que dictar en la ciudad de Ibarra. No. En este video que lo voy a subir, la parte correspondiente, se ve con toda claridad cómo la fiscal de Colombia, Claudia Carrasquilla, la directora nacional contra el crimen organizado, es el cargo de ella, directora nacional contra el crimen organizado de la Fiscalía General de Colombia, Claudia Carrasquilla, hizo una presentación del tema en esta audiencia en la que estuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace más o menos un año. Y lo dijo de manera clara y contundente. Dijo, Guacho y los disidentes de la FARC decidieron asesinar a los periodistas porque Ecuador se negó a intercambiarlos por unos presos que tenían bajo su custodia. Esa es la razón por la que Guacho dio la orden de ejecutarlos. O sea, aquí hubo una negativa del gobierno ecuatoriano de canjear 3 presos que los deben tener todavía allí. 3 presos que tenían por los atentados que hubieron en su momento en San Lorenzo con los periodistas secuestrados. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Por qué no enfrentan la verdad? ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no dicen la verdad? O sea, este es el tema central. Todo lo demás es paja. Incluso siento hasta que los mismos familiares rechazan la versión del gobierno respecto de que si fueron secuestrados o no en el Ecuador o en Colombia. Pero ¿por qué esto no se apersonan y dicen, señores, dígame, señor presidente Moreno, usted conoció, o quién de su gobierno conoció, que el Guacho y todo este grupo del Frente Sinisterra pedían un canje con 3 presos que tenían en San Lorenzo y que el gobierno ecuatoriano se negó a canjearlos? Y esto consta en ese video. Y esto lo dijo, lo vuelvo a repetir, la directora nacional contra el crimen organizado de la Fiscalía General de Colombia, Claudia Carrasquilla, en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se celebró. Yo la he visto, hoy la estuve viendo nuevamente porque yo soy una persona muy cuidadosa de lo que digo. Y cuando vuelvo a hablar del tema, y así fuera la primera vez, yo trato de tener la absoluta seguridad de lo que estoy diciendo, y volví a verme las 48 minutos con 13 segundos de la audiencia. Y ahí Claudia Carrasquilla lo dice de manera contundente, que Guacho y la gente de las FARC ordenaron la ejecución de los 3 periodistas porque el gobierno ecuatoriano se negó a intercambiarlos con unos presos que tenían en San Lorenzo, que fueron tomados presos por el tema de los atentados que hicieron en San Lorenzo. Entonces, esa es la plena, esa es la verdad. ¿A quién le duela? A mí no me importa a quién le duela. Esa es la verdad. Saque usted sus conclusiones. ¿Debía el gobierno negociar? ¿No debía negociar? Me asalta la duda, ¿por qué los familiares también no hablan de esto? Porque esto que en algún momento ya se lo dijo en el diario El Comercio, pero luego como que le bajaron el tono y ya no se acuerdan. Bueno, los familiares han reclamado inclusive en la Comisión de Derechos Humanos, ellos han pedido que se les llame a los ministros de esa época, que estaban el ministro de Gobierno y ministro de Defensa,
quienes no dicen nada pues de este tema. Ellos no han dado su versión. Y lo único que hemos visto es sacar el cuerpo, como usted bien dice, ¿no? Están sacando el cuerpo a un informe en donde ya claramente se sabe que los colegas del equipo del comercio pasaron a Colombia. Pero lo que a mí me sorprende es que aquí hay contradicciones, ¿no? Mientras unos dicen que nunca se pidió permiso, que pasaron voluntariamente, hay el nombre de un contraalmirante que dice que sí dio el permiso suficiente para que pase el equipo. Ahora, Sí, lo que nos preocupa... pero hay el otro comunicado. Y si alguien, en el eventual caso, porque hay que partir de varias hipótesis, si alguien del gobierno, de los mandos inferiores, se jaló, pongámosle la palabra común en el pueblo, y dijo que lo secuestraron en Mataje, pues aclaren quién se jaló y por qué se jaló. Y sancionen al que se jaló. Sanciónenle al que dijo lo que no era. Pero ese comunicado lo emitió el gobierno ecuatoriano y ese comunicado lo presentó la Fiscalía de Colombia en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, mire usted lo grave de lo que dicen, por ejemplo, los familiares de estos 3 periodistas. Pese a la indignación que provocan las palabras del canciller Valencia, queremos agradecerle por hacer evidente, fíjese la ironía y la fuerza y contundencia de esto. Pese a la indignación que provocan las palabras del canciller Valencia, queremos agradecerle por hacer evidente una vez más que el Ecuador oculta algo y que no está dispuesto a dejar que lleguemos a la verdad. Es gravísimo. Es grave. Claro, y los medios, cuando se meten a tratar este tema, por ejemplo, de este comunicado que tiene 2 páginas muy contundentes y fuertes por parte de los familiares, destacan lo más inocuo, lo más pueril, lo más que no tiene trascendencia. Aquí hay cosas que son gravísimas. Aquí hay cosas que son gravísimas en este comunicado. El canciller José Valencia, dice el comunicado, desde Ginebra hace aseveraciones sin sustento y que chocan con todas las evidencias presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obtenidas de las mismas autoridades locales de aquí. El funcionario sostiene que Efraín, Paul y Javier cruzaron de forma voluntaria a Colombia y que no pidieron permisos a las autoridades para ingresar a territorio colombiano. Y cuando llegaron allá fueron capturados y finalmente fueron asesinados. Lamentablemente, dice el comunicado de los familiares de los 3 periodistas, no nos sorprende la actitud del gobierno frente al caso. No es la primera vez que intentan responsabilizar a las víctimas por sus malas políticas públicas de seguridad y el abandono estatal de la frontera norte. Que este fue otro tema que se lo trató en esa audiencia. Porque parte de las críticas que se hicieron en esa audiencia es de que más o menos como que tenían los arcos abandonados. Pero claro, aquí en las manifestaciones y para reprimir las protestas. Pues es una maravilla. Pues allí sí el tema tiene otro color, ¿no? Claro, así es. Y también de esto, acuérdese, doctor, que también salió la famosa frase del puente que no va a ningún lado, pues. Y resulta que ahora también ya el presidente Duque acaba de decir que ya para el primer semestre del 2020 ya estará conectada la carretera. O sea que sí ha habido un puente que va a algún lado. Esa es otra de las mentiras que nos dicen, ¿no? Es que eso me recuerda a Velasco Ibarra. Alguna vez prometía en una campaña política que él iba a construir un puente y le dijeron los del poblado, le dijeron, pero señor presidente, no hay el río. Y digo, no importa, traeremos un río. O sea, el político es así. El político es así y el político intenta ver cómo saca ventaja de lo que sea. Pero ese es el tema fundamental. Ahora, viene el tema que es importante verlo también. Mientras en este caso le quitan el cuerpo, y es un poco como que allá vean ustedes cómo se arreglan. Tenemos una noticia impactante, porque además los medios de comunicación le dieron una cobertura, porque ellos saben por qué lo hacen, ¿no? Eso es lo que se llama la disuasión, que es, dicho de una manera más directa, es crear miedo, pánico. Entonces publicaron con lujo de detalles todos los accesorios y toda la vestimenta que
está comprando el ejército, los militares, para reprimir, son los trajes que usarán los militares para las jornadas de protesta. Están comprando overoles antiflama con un detalle completo para que la gente tenga miedo. Casco con visor a prueba de niebla, guantes anticortes, pasamontaña antifuego, protectores en todo el cuerpo, un escudo rectangular, 1000 carabinas especiales, 12,000 cartuchos de goma, 30,000 perdigones de goma, 15,000 aturdidores. Eso hace daño. Aturdidores. 50,000 granadas de lacrimógenas. 50,000. Y 1,000 máscaras antigas, entre otras. Y además nos dicen en el medio de comunicación, en este caso en El Universo, dice que ese es un traje, así, con esas palabras lo dice el diario El Universo, traje Robocop y escudo usarán Fuerzas Armadas en disturbios y motines en Ecuador. Entonces, a ver cómo lo venden al tema. ¿Por qué utilizan la palabra Robocop? Porque posiblemente como super policía, que era la idea, ¿no? No. Es que super policía no es solamente super policía, porque es una idea que queda en el aire. Uh-huh. Robocop es un policía dentro de esta serie que creó este creador de esta serie de varias películas sobre uh-huh. Robocop. Es un policía que dicen que se llamaba Alex Murphy, uh-huh. que fue asesinado por una banda de criminales. Sí. Palabra criminales. Así es. Y entonces, con los restos, porque como es ciencia ficción, con los restos mortales de Alex Murphy, que los científicos crearon un robot indestructible para luchar contra el crimen en las ciudades. Entonces, ¿para qué son los trajes que los han bautizado Robocop? Para que los militares tengan trajes para luchar contra el crimen organizado en la ciudad. ¿Cuál es el crimen organizado? Las protestas que se los manifestantes que vendrán. Entonces, es toda una cruzada militar contra las protestas. Además, que lo han hecho a una velocidad supersónica, porque las protestas fueron en octubre. Y está la compra. Ya está la compra. Y están listos. Entonces viene la pregunta. ¿Por qué hicieron la compra? ¿Porque no van a dictar medidas económicas? ¿Porque no van a profundizar en el modelo neoliberal? Porque no subirán los combustibles, no quitarán los subsidios ya sin decretos. No privatizarán la refinación de hidrocarburos. Y con eso, todos los combustibles, incluyendo el gas licuado de petróleo, se pondrán a precios internacionales. Regalarán, bueno, no regalarán, pero darán por unas cuantas monedas, Sacha, Ispingo, Coca Payamino, Campos, son la carne petrolera del Ecuador. Entregarán sopladora. Están pensando en entregar Coca-Cola Sinclair. Ya trajeron a Ernest Young, la compañía norteamericana, para que los asesore en la búsqueda del socio privado, que no es socio, es entregarle a un privado, es darle ver la figura económica, técnica, jurídica y entregarle una figura que no existe en la Constitución ni en las leyes, pero entregarle la CNT, que es carne, pero carne pura. Entonces, como saben lo que viene, eso y mucho más, entonces la solución no es conversemos, miremos cómo tomar medidas que no sean tan drásticas. Lo que recomienda incluso el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su informe. Y lo que recomienda también la señora Bachelet, que las medidas tienen que ser debidamente discutidas con la ciudadanía. Porque mire esto, mientras el vicepresidente se dedicó 8 meses a ese programa que le dieron una difusión total a los medios de comunicación, Ecuador es ahora, que era el diálogo para socializar los temas. Nunca trataron estos temas. Separada, viene y nos da los paquetazos que no tienen nada que ver con el diálogo. Claro, es que nunca trataron esos temas, pues claro, siempre y se entonces fueron por otro lado. Ya están armados. Ahora, pero doctor, ¿los militares tienen la función de reprimir al pueblo, a los manifestantes? ¿Está dentro de sus funciones eso? Los militares no tienen dentro de sus funciones ese tipo de tareas. Y lo voy a demostrar. Dice el artículo 158 de la Constitución, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Nada más. Punto. Luego dice, la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. O sea, la policía es la que tiene que ver con la seguridad interna.
Las Fuerzas Armadas con la seguridad externa. Así es. Sencillo, norma constitucional. Entonces, tiene que preocuparse de la soberanía. Por ejemplo, de que nos informen de vez en cuando si la gente de las FARC no están en el territorio ecuatoriano. Ah, eso sería... Porque los operativos no se los hace yendo exactamente donde está la gente. Miren lo que nos pasó con el caso Angostura. Cuando se analiza el tema de Angostura, se ve que las FARC estaban caminando por todas esas zonas, como lo caminan por esa zona de las Piñuñas, toda esa zona. Por eso fue el famoso caso de los 19 del Putumayo. Caminan por todas esas zonas como que estuvieran en su propio territorio. De eso preocúpense. Claro. Para eso compren armas. Para eso compren equipo. Pero además, de lo que yo me acuerdo, porque leemos generalmente y entendemos y estudiamos la información, los militares toda la vida se han resistido a que les den labores de policía. Y ahora están aceptando tranquilamente esto. Porque incluso dicen, no estamos preparados para ser policías, porque ellos están preparados para hacer una represión o dar una respuesta de fuerza muy dura, porque están preparados para luchar contra otro país, contra las FARC, contra fuerzas que manejan armas. Entonces no tienen posiblemente las técnicas, entre comillas, que puede tener la policía para lograr destrabar o trabar una manifestación. Y entonces de pronto todos los excomandantes de las Fuerzas Armadas y militares en servicio pasivo y la gente que hace opinión, no, cuidado, nosotros los militares no tenemos nada que ver, son funciones de la policía. Pero ahora ya compraron equipos antimotín los militares. Y ahí viene la pregunta, doctor. ¿Esta compra no podría entrar en un delito? Porque están comprando cosas que al fin y al cabo no van a dar el servicio para que constitucionalmente están preparadas los militares. Eso con otro contralor. Claro, Otro contralor. Un contralor general del Estado, objetivo, imparcial. Les llama y les dice, voy a hacer un examen de esto, y les dice, señores, ¿cuál es el objeto? ¿Ustedes tienen a su cargo esto? Así de simple. No tienen a su cargo. No tienen a su cargo. Pueden contribuir con la policía en casos de conmoción, qué sé yo, alguna cosa increíble que se dé en el Ecuador. Pero no, pues con una tarea cotidiana, ahora sí, van a aportar bombas lacrimógenas, estas cuestiones que dicen de estos... aturdidores. Aturdidores, 15,000 aturdidores. Entonces, esto es un mensaje a los militares en servicio activo y pasivo. ¿Cómo no les gustaba el hacer las funciones de policía? Y decían, nosotros no, eso es los policías. Y ahora ya les gustó. Ahora nos quejarán porque ya les gustó, es más, ya tienen los trajes. Se los va a ver lindos con esos trajes que además están en el diario El Universo, retratados. Son verdaderos luchadores alienígenas. Robocops mismo. Son Robocops. Pero ahora también la policía, claro, pero la policía también no podría reclamar y decir, bueno, nos están quitando funciones, ahora los militares van a hacerse cargo y capaz que a ellos les dan hasta el mando de los... Bueno, en eso parece que les ganaron por puesta de mano los militares, porque de lo que se ve en la información de prensa, a los policías se les caducaron las bombas lacrimógenas. Claro. Y entonces ahora vamos a ver que los militares van a tener 50,000 bombas lacrimógenas y la policía posiblemente ninguna. Entonces van a tener que acelerarse para ellos también repotencializarse y estar listos para el 2020. Porque el 2020 es más o menos, y esto para que el pueblo lo entienda, o dejamos que aterrice con todas sus garras y con toda su prepotencia y con todas sus ambiciones el neoliberalismo y se apropie de los activos del Estado, o sencillamente el pueblo evita que eso se dé. Ahí, ¿No saben por qué se prepara? claro, y ahí cabe la propuesta suya de declararnos en permanente día de inocentes, porque no exigimos que se equipe a la policía para la emergencia carcelaria, por ejemplo. No, pues. Ahí no hubo compra o flash de... Pero a ver, usted me obliga a meterme en otro tema. Ya. En el caso María Paula Romo, y en el caso, más que María Paula Romo, en el caso de la prefecta Paola Pavón,
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre las medidas cautelares que dicta, dice que lo hace para defender la vida y la integridad de las personas. En este caso de Paola Pavón, de Virgilio Hernández y de la tercera persona. Cristian González. Y sale María Paula Romo, ministra de Gobierno, y dice, nosotros respondemos por la seguridad de los presos. Es que Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se preocupen. ¿Será que es así? ¿Y no acaso no lo asesinaron dentro de una cárcel al señor capitán Telmo Castro hace pocos días? Hace pocos días, claro. Y entonces, allí no se responsabilizan. No, pues ahí no dicen nada. Ay, no, entonces, o sea, están tan seguros de que dentro de una cárcel no va a pasar nada, que lo mataron nomás al señor Telmo Castro. Así fue. Y entonces, eso es lo que no nos preguntamos todos, y más también nos preguntamos de que la señora María Paula Romo está siendo condecorada, nombrada allá en los Estados Unidos por la policía, por el trabajo que ha hecho para defender la democracia, ¿no? Entre comillas. Bueno, uno es libre de saber de qué se enorgullece. Hay condecoraciones que uno las debería y las puede llevar con todo el orgullo y con toda la dignidad. Pero si uno le ofrecen ese tipo de condecoraciones, más bien incluirlas en un currículum o tomarse una foto, porque el problema de los políticos y de la gente es que viven el momento. Entonces, este momento se toman las fotos, tienen los medios de comunicación con ellos, sacan las leyes que quieran a su favor, tienen contralor, fiscal, consejo de la judicatura, cortes, tienen la asamblea, tienen el consejo de participación ciudadana y control social, tienen todo. Y ellos creen que esto es eterno. Primero que en 1 año, 5 meses ya se acaba. Y palo les puedan comenzar a dar los mismos que hoy están coaligados. Claro. Ellos, no nosotros. Los que les van a sacar la madre, perdón la palabra dura, son los mismos socialcristianos, Lazo, Badi, Suma. Bin. Porque tienen que justificar ante su electorado que ellos no tienen nada que ver con este gobierno. Entonces en el 2020 viene el viraje. Y le comenzarán a ver las pecas a María Paula Romo. Y comenzarán a decir, no, es que no nos gusta. Ya se ha de activar un nuevo juicio político, ahí sí. Claro, entonces ahí sí, con otro pretexto, y se buscará, porque necesitan también decir a la ciudadanía, miren, como nosotros estamos permanentemente fiscalizando, y estamos en esto. Pero ellos trabajan y actúan como, por ejemplo, de esa foto que se tomó con Almagro, porque en estos días han habido 2 fotos que son claves para caracterizar al gobierno. Por un lado, el ministro Richard Martínez fue a dar su examen de que ha hecho bien la prueba a la directora general del Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado, la doctora María Paula Romo fue igualmente a presentarle, incluso entiendo, el respaldo del gobierno ecuatoriano a Luis Almagro para que se reelija como secretario general de la OEA. La persona más mal vista en muchos países de América Latina y en especial en su país, Uruguay. Mientras hay una candidatura de María Fernández Espinosa, el Ecuador hace todo lo posible porque sea Almagro, cuando María Espinosa fue canciller de ese gobierno. Claro, y ella tiene que auspiciarse por algunos países centroamericanos, del Caribe, algo así, ¿no? Barbuda y algo así. Y algún otro país, que igual son importantes. ¿Y por qué digo? Por supuesto, son votos. Son un voto. Claro. Barbuda, por ejemplo, tiene un voto que pesa exactamente lo mismo que el voto de Estados Unidos. Es un voto. Y quién sabe le salga a la Secretaría de la OEA. Sí, por cómo ha llevado la OEA el señor Almagro, capaz que sí le sale, ¿no? Por eso es que ya hubo la respuesta de María Fernández Espinosa, cuando habló de que en el gobierno hay xenofobia, hablando de las protestas. Entonces, esto se va descascarando, se va desmoronando y se va viendo que los que eran íntimos, del grupo más íntimo, lo que llaman ellos, y ellos me van a entender lo que estoy hablando. Si hay alguien de Carondelet me va a entender. Los de la mesa chica, ustedes saben a qué me refiero. Los de la mesa chica van a comenzar a pensar 2 veces porque van a decir, si eso le hicieron a la María Fernández Espinosa, eso mismo nos van a hacer a nosotros también. Pero está más que claro el mensaje, pues. Claro, entonces los de la mesa chica, así le llaman ellos, no yo, la mesa chica, reunión de la mesa chica. Entonces después los ministros ejecutan lo que viene de la mesa chica nomás. Doctor. Estimados amigos, les agradecemos que estén conectados. Nosotros, por motivos exclusivos de hacerle a la entrevista más compacta, vamos a hacer un receso
de unos 5 minutos exactamente para ir a la segunda parte de este análisis donde todavía tenemos algunos temas que tratar. Así que les invitamos a seguir conectados con nosotros. Nos vamos a ausentar por 5 minutitos hasta hacer los respectivos ajustes y regresamos de nuevo con el análisis semanal del doctor Augusto Tandazo. No se olviden conectarse a www.hojaderuta.org. Volvemos en instantes. Que al golpe del tambor yo contigo bailaré así, así quiero ser.